Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Ahora continuamos con el libro Relatos de Belcebú a su nieto. Capítulo 30. El arte. Repito algunos renglones de la parte anterior para que pueda compaginarse con la nueva. En una de las grandes salas del club se había erigido, para las demostraciones, una plataforma elevada, a la que llamaron reflector de la realidad. Los seres de las épocas posteriores a los cuales por casualidad fueron transmitidas informaciones relativas a estos sabios babilonios, especialistas en misterios, y que se pusieron a imitarlos y hacer supuestamente lo mismo, llamaron a ese género de construcción, y lo llaman todavía en la actualidad, un escenario. Al principio de la sesión generalmente subían 2 participantes a ese reflector de la realidad o escenario. Uno de ellos permanecía durante un cierto tiempo de pie, inmóvil, como si prestara oído a su propio estado d'artellusniano, o como se dice todavía a veces, al estado asociativo de su propia experiencia general psíquica, escuchándose a sí mismo. Su razón percibía con claridad, por ejemplo, que la suma de sus emociones asociativas había tomado, por ejemplo, la forma de un deseo irresistible de dar una bofetada a otro ser, cuya simple visión había servido siempre de causa para iniciar la asociación de cierta serie de impresiones presentes en él y que siempre provocaban en su psiquismo general experiencias desagradables, ofensivas, para su propia, entre comillas, conciencia de sí. Supongamos que esas emociones desagradables se produjeran siempre en él al ver lo que se llamaba entonces un irodojajón, profesión a la cual los seres contemporáneos dan el nombre de policía. Una vez que esta inclinación d'artellusniana estaba clara para su razón, él se daba perfectamente cuenta, al mismo tiempo, de que, dadas sus circunstancias actuales de existencia social exterior, jamás podría satisfacer plenamente dicha inclinación. Y por otro lado, habiéndose perfeccionado ya en su razón y reconociendo su sujeción al funcionamiento automático de las demás partes de su presencia común, comprende claramente que de la satisfacción de ese impulso depende el cumplimiento de un deber esencial de gran alcance para los que lo rodean. Tras reflexionar concienzudamente sobre todo esto, decide dar satisfacción a esa urgente inclinación lo mejor que puede, infligiendo al menos a ese irodojajón un, entre comillas, sufrimiento moral, evocando en él asociaciones que lo llevarán a experiencias desagradables. Se volvió, pues, con esa intención hacia el otro sabio que había entrado al mismo tiempo que él al escenario, y tratándole entonces como a un irodojajón o policía municipal, le dijo: tú! ¿No conoces tus obligaciones? ¿No ves que allí, en
y en ese momento señaló con el dedo en dirección a la otra sala más pequeña del club, donde estaban otros participantes en las demostraciones de aquel día, y prosiguió: «Que así, dos ciudadanos, un soldado y un zapatero, se están peleando en la calle y perturban la tranquilidad pública. Y tú, mientras tanto, estás ahí parado, imaginándote ser, Dios sabe qué, guiñando a las mujeres que pasan, esposas honestas de honestos y dignos habitantes de la ciudad. A través de mi jefe, el médico principal de la ciudad, te voy a denunciar ante tus superiores, poniendo en su conocimiento la poca atención y despreocupación que pones en el ejercicio de tus funciones». A partir de ese momento, el sabio que había hablado, habiendo dicho por casualidad que tenía por jefe a un médico, adoptaba el papel de médico, mientras el segundo sabio adoptaba el de policía municipal. En cuanto a otros dos sabios participantes que el policía municipal había traído de la otra sala, asumían entonces respectivamente los papeles de zapatero y del soldado. Y estos dos últimos sabios tenían que hacer esos papeles del soldado y del zapatero, y manifestarse exactamente como tales, por la sencilla razón de que el primer sabio, obedeciendo a su estado de darteluzniano y habiendo asumido el papel de médico, los había designado a ellos con esos nombres. Entonces, estos tres sabios, a quienes el cuarto había impuesto inopinadamente la obligación de asumir todo tipo de percepciones y de manifestaciones conformes a las leyes propias de personas que les eran totalmente ajenas, o como dicen tus favoritos, de representar papeles prestados, entre comillas, es decir, los de soldado, zapatero y policía municipal. Y se ponían entonces a dirigir sus emociones y las manifestaciones reflejas que ellas acarreaban gracias a la propiedad esencial llamada Ikriltaskakra, muy conocida por los sabios terrestres de aquella época, que ya habían perfeccionado su presencia lo suficiente como para realizar dicha propiedad. Los seres tricentrados pueden adquirir la propiedad Ikriltaskakra solo después de haber adquirido en su presencia personal lo que se llama la voluntad esoaeritorasniana, la cual a su vez no puede ser obtenida más que gracias a los deberes eserales pardolj, es decir, gracias a los esfuerzos conscientes y a los sufrimientos voluntarios. Es así como los sabios miembros del grupo de los misterios llegaban a ejecutar, entre comillas, papeles prestados y a demostrar ante los demás sabios, miembros del club, las experiencias y las acciones reflejas interiores surgidas de ellas que se producían y se desarrollaban bajo la dirección de su bien informada razón. Después, de común acuerdo con los otros miembros del club, escogían entre los impulsos eserales así presentados aquellos que correspondían mejor a su meta y que, de acuerdo con la ley del fluir de las asociaciones de origen diverso, debían ser vividas y manifestadas en acciones determinadas de los seres, después de lo cual incluían dichos elementos seleccionados en los detalles de algún misterio. Es importante subrayar aquí que los seres tricerebrados que pertenecían al grupo de los sabios
que trabajaban sobre los misterios en aquel club de Babilonia reproducían realmente de manera asombrosa, hasta en sus menores detalles, las particularidades subjetivas de las percepciones y de las manifestaciones de los diversos tipos que les eran ajenos. Y lograban una reproducción tan exacta, no sólo por poseer, como ya te he explicado, la propiedad eseral Ikriltax-Kakra, sino también porque, como todos los sabios terrestres de entonces, conocían a fondo lo que se llama la ley de tipo, y sabían perfectamente cuáles eran los 27 tipos bien determinados que se forman en su planeta, e incluso lo que cada uno de ellos debía percibir en tal o cual circunstancia, cómo lo percibía y cómo reaccionaba mecánicamente ante ello. En relación con la propiedad eseral llamada Ikriltax-Kakra, debes saber además que sólo ella confiere a los seres la posibilidad de mantenerse dentro de los límites de todos los móviles e impulsos que en un momento dado son evocados en su presencia común por las asociaciones surgidas de aquel de sus cerebros que ellos han escogido conscientemente como base de partida para desencadenar cualquiera de las series de impresiones ya presentes en ellos, y solo gracias a esa capacidad puede un ser percibir todos los detalles del psiquismo de un tipo que él ha estudiado bien y luego manifestarse a su imagen y, por así decirlo, personificarlo plenamente. Y, en mi opinión, es debido a la ausencia de esa propiedad, por lo que surgen en la mayor parte de los malentendidos que han llevado a los seres tricerebrados del planeta Tierra, que tanto te interesan, a poseer un psiquismo tan extraño. Debes saber que en la presencia de todos los seres tricerebrados en general, incluida la de los seres tricerebrados contemporáneos de la Tierra, todas las impresiones nuevas se acumulan en los 3 distintos cerebros en un orden llamado de parentesco, entre comillas, para participar luego, junto con las impresiones ya anteriormente fijadas, en las asociaciones que en esos 3 cerebros evoca cualquier nueva percepción, siguiendo los, entre comillas, impulsos centro de gravedad que se encuentran en ese momento en su presencia común. De este modo, querido nieto, dado que en la presencia de tus favoritos contemporáneos fluyen sin cesar 3 clases de asociaciones independientes que evocan continuamente impulsos eserales de naturaleza diferente, y como, por otra parte, ellos han dejado totalmente de obtener conscientemente en su presencia los resultados cósmicos, que son los únicos que permiten a los seres tricerebrados adquirir la propiedad eseral mencionada, a causa de ello, la presencia común de cada uno de tus favoritos contemporáneos durante el proceso de su existencia se compone, por así decirlo, de 3 personalidades absolutamente distintas que no tienen nada en común entre ellas, ni en cuanto a su naturaleza original, ni en cuanto a sus manifestaciones.
De ahí esa constante particularidad de su presencia común, según la cual, si ellos, con una de las partes de su esencia, se disponen a querer una cosa, rápidamente la segunda parte desea otra muy diferente. Y finalmente la tercera les obliga a hacer otra cosa distinta, que es justo lo contrario de lo que querían las dos primeras. En resumen, se produce en su psiquismo lo que nuestro querido maestro Mullah Nasreddin define con la expresión batiburrillo. En cuanto a las demostraciones de nuestros sabios de Babilonia, especialistas en los misterios, debo agregar que durante toda la representación, otros colegas venían sin cesar a engrosar el número de los participantes para conformarse a diversos incidentes asociativos deliberadamente provocados. Además, cada participante, tras asumir el papel que se le había impuesto, dedicándose a realizar las percepciones y las exactas manifestaciones automáticas propias de la personalidad de un tipo que le era totalmente ajeno, debía lograr, mientras desempeñaba su papel, salir con un pretexto plausible para ir a ataviarse con la vestimenta apropiada. Si cambiaban así de traje, era para manifestarse más claramente y de manera más impresionante en los papeles que debían interpretar para que los demás miembros presentes del club de los adeptos del legominismo, que anotaban y escogían los elementos para los futuros misterios, fuesen capaces de saber mejor a qué atenerse y de hacer una mejor elección entre todo lo que veían. El domingo, que estaba dedicado a la música y al canto, los sabios que pertenecían al grupo de ese día ejecutaban, ya fuese con diferentes, entre comillas, instrumentos productores de sonido, o con sus propias voces, todo tipo de las llamadas melodías, y después explicaban a todos los demás sabios la forma en la cual habían plasmado en esas obras lo que querían transmitir. Se proponían también implantar esas obras en las costumbres de las diversas comunidades, con la esperanza de que las melodías, entre comillas, de su creación, pasando de generación en generación, llegaran a los hombres de tiempos futuros y que éstos volvieran a encontrar en ellas, tal como había sido depositado allí, el saber ya alcanzado en la tierra y lo utilizaran para el bien de su existencia ordinaria. Antes de exponerte la manera en la que los sabios de ese grupo plasmaban esos conceptos en sus obras, entre comillas, musicales y vocales, es necesario que te explique ciertas particularidades específicas que encierra, en la presencia común de todo ser, el órgano perceptor del oído. Entre esas particularidades específicas se encuentra la propiedad llamada vibroeconitanco. Como debes saber, las partes de los cerebros de todo ser denominadas por la ciencia objetiva lodistomatículos, y algunas de las cuales son designadas por los sabios médicos de tu planeta con el nombre de, entre comillas, ganglios nerviosos cerebrales,
se forman con la cristalización de las llamadas vibraciones cristalizadas nirionosianas, las cuales surgen en general en todo ser una vez terminada su formación como resultado del proceso de sus diversas percepciones auditivas. Después, esos lodistomatículos, debido a la acción de vibraciones similares aún no cristalizadas, suscitan en la región correspondiente de uno u otro de sus cerebros la mencionada particularidad vibroeconitanco, o como se llama a veces, resonancia. De acuerdo con la previsión de la gran naturaleza, estos lodistomatículos sirven en la presencia de los seres como factores que favorecen el desencadenamiento del proceso de asociaciones en el momento cuando cesa todo impulso surgido de su interior y cuando ninguna excitación venida de fuera llega hasta sus cerebros. En cuanto a las todavía no cristalizadas vibraciones nirionosianas, en general surgen y luego penetran en su presencia, ya sea a través de las llamadas cuerdas vocales, existentes en las criaturas de toda especie, o mediante instrumentos productores de sonidos inventados por ellos. Cuando esas vibraciones procedentes de una de esas fuentes penetran en la presencia de un ser, entran en contacto con los lodistomatículos de uno u otro de sus cerebros. Entonces, de acuerdo con el funcionamiento general de todo ser, generan el proceso de vibroeconitanco. La segunda particularidad del funcionamiento de este órgano perceptor del oído es que las vibraciones procedentes de la sucesión de los sonidos de una melodía cualquiera desencadena en general asociaciones en aquel de los tres cerebros en el cual se prolonga con más intensidad en el momento dado el impulso de lo que acaba de ser experimentado y donde, en consecuencia, los impulsos suscitados por la experiencia interior ocurren en un orden automatizado. Los sabios músicos y cantores de Babilonia combinaron sus melodías de tal manera que, en lugar de respetar el orden habitual automatizado, la secuencia de vibraciones de los sonidos desencadenara en los seres una serie de asociaciones y por consiguiente una serie de impulsos para sus experiencias interiores en un orden diferente, es decir, de tal manera que, al penetrar en la presencia de los seres, las vibraciones provocaran el vibroeconitanco en los lodistomatículos, no solo en el cerebro en el que predominaban en el momento dado las asociaciones, como ocurre usualmente, sino a veces en uno, a veces en otro y a veces en el tercer cerebro. Además, determinaban la calidad, o como ellos mismos dirían, el número de vibraciones de los sonidos que debían afectar a tal o cual cerebro. Sobre qué cerebro del ser debían actuar las vibraciones destinadas a constituir tales o cuales datos y qué nuevas percepciones podían producir esos datos, entre comillas, generadores de nuevos resultados, era algo que ellos conocían perfectamente. A causa de las secuencias de sonidos combinadas por ellos, surgían simultáneamente en la presencia de los seres
impulsos de naturaleza diversa, que provocaban diferentes sensaciones totalmente opuestas, a las cuales suscitaban a su vez emociones desacostumbradas y movimientos reflejos que les eran extraños. Y de hecho, querido nieto, las secuencias de los sonidos así combinadas tenían sobre todos los seres en cuya presencia penetraban una acción totalmente extraña. Incluso en mí, un ser, como ellos dirían, entre comillas, hecho con otro molde, surgían diferentes impulsos viscerales que se sucedían en un orden desacostumbrado. Y ocurría así porque los sonidos de sus melodías, combinados en una secuencia determinada, cuando penetraban en mi presencia común, ocurría en ellos el Hjertklom, o como también se dice, los diversos sonidos eran, entre comillas, seleccionados y actuaban del mismo modo sobre los tres lodistomartículos. Como consecuencia, las asociaciones nacidas de tres impresiones semejantes, pero de naturaleza diversa, que fluían simultáneamente en mis tres cerebros independientes con la misma intensidad, suscitaban, sin embargo, en mi presencia, tres impulsos de naturaleza totalmente distinta. Por ejemplo, cuando la localización de mi conciencia, o como tus favoritos le llaman, mi centro pensante, generaba en mi presencia común, supongamos, un impulso de alegría, la segunda localización, o sea, mi centro emotivo, generaba en mí un impulso llamado pesar. Y la tercera localización de mi cuerpo, es decir, mi centro motor, un impulso de religiosidad. Y precisamente en esos impulsos desacostumbrados, suscitados en los seres por sus melodías instrumentales y vocales, plasmaban ellos lo que deseaban transmitir. De este modo, querido nieto, supongo que todo lo que te he contado de ese famoso arte terrestre contemporáneo bastará para hacerte comprender por qué y cómo me fue dado durante el período de mi quinta estancia personal en tu planeta ser testigo de los acontecimientos que participaron en el origen de la palabra arte, en relación a qué tema fue esta pronunciada por primera vez durante el periodo que tus favoritos contemporáneos designan con el término de, entre comillas, civilización babilónica, y qué sentido se le atribuyó. Te voy a hablar ahora de ciertos hechos cuyo conocimiento te permitirá representarte claramente y comprender cuán rápidamente el, entre comillas, pensar lógico se ha deteriorado en todos los seres tricerebrados que te agradan. Así, sin la menor resistencia de su individualidad, se han dejado reducir al estado de, entre comillas, esclavos por algunos de ellos, que son verdaderas nulidades, y quienes, como consecuencia de la pérdida definitiva del impulso divino de conciencia eseral, y para sus únicos fines egoístas, han hecho de esa vana palabra arte, llegada por casualidad hasta ellos, un factor infalible de atrofia definitiva para los datos que permanecían en ellos y que les posibilitaban la adquisición de ser consciente. Continuará.